Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. El mundo celebra una Navidad, que es una Navidad tradicional, una Navidad religiosa, el día de hoy, 25, ¿ya? Es una tradición. También viene eso de parte de la religión. 25 de diciembre, creen o dicen que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Navidad viene de natividad de Jesucristo. Nacimiento quiere decir. Pero es una Navidad que el mundo lo celebra, ¿ya? La Biblia, desde el punto de vista de la Biblia, no hay fecha de su nacimiento, escudriñando la palabra de Dios, pero que sí nació el Señor, nació. Eso es lo importante, que nació. Bueno, la fecha no la dice la Biblia. Lo importante es que el Señor Jesús nació de una virgen. El doctor Lucas escribe un poco más amplia, también Mateo y los otros, pero veamos Lucas habla en su Biblia. ¿Qué dice acerca del nacimiento del Señor Jesús? Creo que varios ya lo sabemos, pero vamos a ver. Y sus propósitos del nacimiento del Señor Jesús. Lucas escribe diciendo que él había investigado, porque Lucas es el doctor Lucas, es alguien que se añadió después a esto del camino del Señor. No estaba con los apóstoles, no estaba con el Señor Jesús, pero él dice en la introducción de su libro, llamado también Lucas, que él había investigado con diligencia de todas las cosas desde su origen, ¿ya? Para escribir a quien estaba dirigido, para que se conozca bien la verdad de las cosas las cuales ha sido instruido, para que se conozca bien. Entonces dice así, acerca del nacimiento, empieza con el nacimiento, con dos nacimientos, ¿ya? Empieza con el nacimiento de Juan el Bautista, y de ahí viene que tenía propósitos con relación al nacimiento del Señor Jesús. Lucas 1, dice así, el doctor Lucas escribe, el versículo 5, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, sacerdote que ministraba ya en el santuario, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿qué? ¿Qué se llamaba su mujer? De Zacarías, Elizabeth. Zacarías y Elizabeth. Zacarías era sacerdote que ministraba en turnos en el santuario. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire, pero, hay un pero, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ya eran ancianos y no tenían hijos, pero andaban irreprensibles ya en todo lo que mandaba las ordenanzas del Señor. Entonces aconteció, dice un poquito de resumir esto, porque vamos a entrar al tema del nacimiento del Señor. Entonces tocó en suerte, sorteaba y entraba, le tocaba ministrar en el santuario, y entró y la multitud, todo estaba afuera, no entraban. Mientras estaba ministrando adentro en el santuario, Zacarías, sacerdote, ya, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías se turbó al verle
y le sobrecogió temor. Estoy en el 13. Pero el ángel le dijo, mire el ángel, el ministerio de los ángeles es amplio en la Biblia. En otra oportunidad vamos a ver, pero Dios ha enviado y comunicado, dado mensaje, en este caso, enviando un mensaje a un ángel, ¿ya? Y le dice el 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, ¿ya? Y llamarás su nombre, ¿qué? Miren, hasta el nombre le da. Todo viene de parte de Dios. Bueno, la gente estaba esperando afuera. Un poquito para resumir, el 18 dice, le dijo Zacarías al ángel, le dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, somos viejitos, ¿ya? ¿Cómo puede ser esto, en otras palabras? Entonces ahí el ángel le dice, y era el ángel Gabriel. Miren, dice 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero le dice, y ahora te quedas mudo, porque no me has creído, no has creído, ¿ya? ¿Cómo va a ser esto? Te quedas mudo hasta que nazca el niño. Y así fue. Cuando salió no le podía explicar nada, solamente por señas, dice, y por señas habló, permaneció mudo hasta que nazca el hijo prometido. El 24 dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. La mujer estéril, anciana, concibió y se recluyó en su casa. Bueno, es resumido la historia de esta pareja y de este sacerdote, Zacarías y Elizabeth. En la Biblia hay varios matrimonios de los cuales han nacido personajes de lo imposible. Ese es otro tema. Pero ahora vamos al nacimiento del Señor Jesús, que es un nacimiento sobrenatural. Los otros también, pero sobrenatural, y es un milagro de Dios. El 26 dice, al sexto mes, después que se le apareció a Zacarías, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Gabriel. De los millones y millares de ángeles que habla la Biblia, en la Biblia solo se da a conocer dos nombres, Gabriel y Miguel. Y hay otro del que ha caído. Pero Gabriel y Miguel, que son príncipes, están delante del Señor. Gabriel era mensajero. Y entonces aquí dice nuevamente, Gabriel, llamado, otra vez, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Mire, tome en cuenta ese lugar, Nazaret. Y a una virgen desposada con un varón que se llamaba, ¿qué? José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Virgen. En este caso no era una anciana, era una joven. No era estéril, ya, era una joven, virgen, desposado con un varón que se llamaba José. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, ¿qué le dijo? Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Le dijo el ángel a la virgen, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, pensaba, ¿qué salutación será esta? Nunca había escuchado una salutación así. Seguramente se la salutaban, ay, salón, y que Dios te bendiga. No, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres. En otras palabras, bendecida tú eres, ¿ya? Entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre. ¿Qué le dijo? ¿Qué nombre? Dígalo todo. ¿Y llamarás su nombre? Jesús, que significa Salvador. ¿Ya? Jesús. Bueno, y el 32 le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Le está hablando de cosas eternas, no solamente del milagro que iba a ser ya la manifestación de una virgen. Esto es un milagro. Los otros también, claro, ancianas, de parejas, pero en este caso es de la virgen, de una virgen, hermano. Ninguna virgen puede dar a luz, hermano, en lo natural tampoco, ninguna. Una joven tiene que unirse a un varón para dar a luz, ¿ya? Pero en este caso, ella misma le dijo, ¿ya? Mire, el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no estoy unido a un varón. ¿Cómo será esto? ¿Cómo puede esperar un hijo? No conozco varón, no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, y le dice de Elizabeth, le dice de hace 6 meses, aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este será el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué? El 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, ese es el anuncio del nacimiento del Señor Jesús y el propósito por el cual iba a nacer este ser santo, ¿ya? Es el propósito. Hoy día la religión no dice nada de esto, están en otras cosas. La tradición está en otras cosas, hermano. La Navidad tradicional se ha convertido en una Navidad de costumbres, una Navidad que es religiosa y a veces y también es una Navidad idólatra, ídolos. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios está escrito aquí. La Navidad, como tradición, bueno, ahí pasa. Ay, a veces estamos ahí, pero no participamos de idolatría. Entonces, el verdadero propósito de Dios al enviar a que nazca un hijo, su hijo en verdad, de una virgen, es este que está escrito aquí. Más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, miren, en el versículo 28 decía, entrando el ángel, bueno, le dio la salutación hasta eso ya lo hemos leído, hasta el 33, ¿ya? Le da el anuncio enviado por Dios. Dios le comunicó el propósito de que un hijo iba a nacer de sus entrañas. El propósito. Aquí está, ¿ya? A la Virgen, ¿ya? Entonces le dice que va a concebir en su vientre y va a dar a luz un hijo con el nombre, y le va a poner el nombre de Jesús. El 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Mire todo el plan de Dios ahí. Esto todavía se va a cumplir. Falta cumplirse estos versículos 32 y 33.
Cuando dice el Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ya más adelante, padre, y reinará sobre la casa de Jacob, Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Todavía se va a cumplir esto, pero le da todo el propósito y el plan de Dios. Este es el anuncio de Dios a través del ángel Gabriel que le da a María, uno de los anuncios más gloriosos de la historia de la humanidad, hermano. Para cumplir Dios lo que se había propuesto, para salvar a la humanidad. Ese es el verdadero propósito y toda la historia más adelante. La Virgen. Esta es la Virgen que había sido profetizado ya desde antes. Isaías lo había profetizado. El profeta Isaías lo había profetizado en su libro, miren, Isaías capítulo 7 y el versículo 14, ya estaba profetizado. No fue una casualidad, no fue algo que sucedió en un momento. Las cosas de Dios están planificados desde antes. Entonces, este hecho de la Virgen y el nacimiento de Dios, el nacimiento de su Hijo, ya el profeta Isaías, 700 años antes, había profetizado. En el capítulo 7 de Isaías, y está ahí, pero vamos a ver el versículo el correspondiente, el 14, 7:14. Dice así, a ver, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios con los hombres, ¿ya? Dios hecho hombre, Dios con nosotros, Emmanuel. Y sigue ahí, ya estaba dado por el profeta Isaías y otros también, ¿ya? La Virgen, está hablando de la Virgen, aquí dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Como ya lo podemos todos pensando que una virgen no puede dar a luz si no se une con un varón. Pero como para Dios no hay nada imposible, ya Isaías había hablado en su profecía. En el capítulo 9, ahí mismo, Isaías 9, 6, 7, 9, 6, especialmente dice así, está hablando, profetizando el profeta Isaías del nacimiento de Cristo y su glorioso reinado, ya para siempre. En el 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué se llamará? Mire, varios, su nombre. Luego, ¿y qué más? ¿Qué más? Miren, no solamente Emmanuel, dice su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, miren, príncipe de paz. Ya estaba todo planificado por Dios, solamente fue el cumplimiento en el tiempo de Dios. Era la Virgen que estaba profetizada. María, la Virgen estaba profetizado ya por Isaías y otros profetas. No fue casualidad, hermano. Aquel instrumento que Dios iba a usar. Era el Hijo eterno del Altísimo y reinará para siempre, que eso se va a cumplir todavía, generación. El Señor es Dios mismo que se encarnó, porque Jesucristo es Dios, ¿ya? Entonces,
Dios iba a unir a lo humano, se iba a hacer hombre, ¿ya? Es un milagro esto, que iba a ser engendrado en el seno de María, porque el Espíritu Santo iba a ser sombra sobre ella, ¿ya? Jesús Salvador. Ahora, volviendo a Lucas, hemos visto una profecía, volviendo a lo que escribe el doctor Lucas, ¿ya? Aquí estamos, doctor Lucas, en el capítulo 1, Lucas dijo, hemos leído hasta el versículo 37, donde dice, porque nada hay imposible para Dios. Sigue la historia, ¿ya? En Lucas 2, eso es el anuncio de que iba a suceder estas cosas. El anuncio glorioso a la Virgen, era virgen, ¿ya? Entonces, era virgen, ¿ya? Entonces, el cumplimiento de esta profecía, de este anuncio, está en el capítulo 2. Ahora, Lucas 2. Dice así, en el capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Eso se llama censo, ¿ya? Entonces, ¿dónde vivían ellos? ¿Recuerdan? ¿Dónde le visitó el ángel? En Nazaret. Pero la profecía y el propósito de Dios no era que nazca en Nazaret, aunque vivió en Nazaret, por eso le dicen Jesús de Nazaret. Pero la profecía decía en otro lugar, dice así, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, un decreto sacó y que debe ser empadronado toda persona en el lugar de su nacimiento. José y María no habían nacido en Nazaret, solo vivían ahí. Entonces tenían que trasladarse por causa del decreto de este gobernador Augusto César. Pero no era Augusto César en sí, era Dios moviendo los instrumentos para que se cumpla la voluntad de Dios. Dios usa a los instrumentos, a quien quiera que sean instrumentos impíos para cumplir su propósito. Y en este caso, viene el decreto de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado, ¿ya? El censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad de origen, ¿no? Tenían que ir. Y en Nazaret no habían nacido ellos, por tanto, tuvieron que trasladarse, pero en todo estaba el mover de Dios, hasta a los gobernantes. El 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, ahí está, vivían en Nazaret, subió de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Dónde nació el Señor? En Belén. Por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ya estaba esperando. Su mujer, dice, pero estaba desposada. En las costumbres antiguas, un desposorio era un compromiso, algo así, lo dice la Biblia, pero que no se habían unido todavía en unión ya de pareja. Estaba ya, se le declaraba a su marido, pero no se habían unido. Era virgen todavía, estaba con José. Entonces tenían que subir a Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta ya. Estaba esperando, pero era virgen.
Aconteció que, ahora, lo sigo, y aconteció que estando ellos allí, ya, ellos subieron por el decreto a censarse, ya, a registrarse. Pero aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, de dar a luz. Y dio a luz a su hijo, ¿qué? A su hijo, ¿qué? ¿Qué quiere decir primogénito? ¿Qué quiere decir primogénito? Primer hijo. Quiere decir que tuvo otros hijos. Pero cuando Dios habla de él, habla del unigénito del Padre. En este caso, humanamente, fue el primogénito. Y por eso es que dejó de ser virgen. ¿Ya? Entonces dio a su hijo primogénito y se lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ya saben la historia, ¿no? Ya saben, lo recuerdan, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. Estaba lleno. Los lugares de alojamiento, los hoteles, no había. Entonces tuvieron que acomodarse, ¿dónde? En el pesebre. Da a entender que era de los animales ahí. Para conseguir un techo, por lo menos. Pero así. Pero todo esto estaba bajo el control de Dios, soberano control de Dios. Cristo no vino a hacerse famoso aquí, vino con toda humildad, hermano. Nació, ya, de una familia que no era muy acomodada, hermano. Ya, sencillos. José y María se alojaron allí en el mesón, no había lugar en el mesón, en un pesebre, hermano, en donde nació, ¿ya? Entonces lo que quiero aclarar aquí es que necesariamente, según la profecía de Dios, así como Isaías profetizó del nacimiento de Emanuel, así también estaba profetizado el lugar de su nacimiento y tenía que necesariamente cumplirse. Belén. Unos 700 años también, algo así, el profeta Miqueas había profetizado acerca de este lugar. Miqueas, si lo pueden encontrar ahí. Miqueas, capítulo 5, a ver si lo encontramos por aquí rápidamente. Miqueas, todo va según lo dispuesto por Dios. Miqueas, capítulo 5. Ya había sido muchísimos años antes del profetizado, el lugar de su nacimiento. Miqueas 5:2 dice así, pero tú, Belén, ahí está, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿qué? Esto estaba dispuesto por Dios. Esto estaba preordenado por Dios. Desde los días de la eternidad. La Virgen y todo eso, y todo lo que sucede, Dios lo preordena desde antes. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor nació precisamente en Belén. Dios tuvo que mover a gobernantes y todo eso en Belén. El Señor nace en Belén. Aquí dice un comentario, dice, aunque el Señor viene desde Belén, pero Él ha estado actuando desde la eternidad, hermanos. Solamente es el cumplimiento de lo que Dios había determinado. Y fueron a Belén y allí nació. La historia sabemos. Ya, un poquito más, nace en Belén y Dios está actuando.
en todo esto, desde la eternidad. Un poquito volviendo a la historia del nacimiento del Señor, de este niño, de una virgen. En Mateo vamos a ver algo más, es casi la misma historia, pero Mateo un poco habla de esto. En Mateo, ¿qué es lo que ha acontecido con este nacimiento del Señor Jesús? Mateo 2:1, ya sabemos que fueron unos pastores, luego fueron unos magos, dice que eran unos sabios, ¿ya? Eso dice en Mateo, y veamos cuál era el propósito. Miren, Mateo 2:1, dice así, 2:1. Después está relatando la misma historia del nacimiento del Señor Jesús. En el capítulo 2 dice, cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes. En ese tiempo gobernaba Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Magos no es los magos que hacen, ya lo conocemos, sino unos sabios, a entender, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Herodes se turbó. Esto le llamó la atención. Y esto le trajo la atención. Miren, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ya a los que escudriñaban las profecías les llama, ¿dónde iba a nacer el Cristo? Ellos conocían. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Eso dice la Escritura, porque así está escrito por el profeta. Miren, y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y así. Herodes les hace llamar a estos magos o sabios, ¿ya? Y les dice, porque ellos habían dicho, ha nacido, hemos visto su estrella, queremos ir a adorarle. Y el rey Herodes despierta y atento. Vengan. ¿Qué quería hacer? ¿Qué era la intención de Herodes? Veamos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagándolos, ¿ya? Les dice en el 8, enviándolos a Belén, dijo, ellos le dijeron en Belén, ya los sabios, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Miren, Herodes les dice, díganme, ¿dónde está? En otras palabras, averiguan acerca del niño. Cuando lo halléis, hacedmelo saber, dice Herodes, porque yo también vaya y le adore. Mentiroso. Quería matarlo. Yo también quiero adorarle. Quería saber la dirección exacta para que vaya y lo haga matar. Herodes. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella. Y bueno, van, llegan al lugar, desaparece nuevamente la estrella que los guía. El 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Postrándose, le adoraron y abriendo su tesoro le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, ¿ya? Pero, el 12, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes había dicho, vuelvan, véanlo y me avisan. En sueños el Señor les revela que no vuelvan, ¿ya? Y ellos se van por otro lado. ¿Qué es lo que
estaba aconteciendo, ¿ya? Y también en el 13, a ver, luego vamos a comentar, el 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, en sueño, mire, le habló, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? No era para adorarlo, era para matarlo. Y José, obediente, salieron esa misma noche, sigue relatando, ya, y le dijo, ve para Egipto y ahí quédate hasta que te diga. ¿Quién era Herodes? O los Herodes, en este caso. Herodes, el 16, sigue, mire, ¿qué hace? ¿Qué reacción toma Herodes? 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado, que no habían vuelto los sabios, burlado por los magos, se enojó mucho. ¿Qué hizo Herodes? Miren lo que es. Esto también estaba profetizado. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Miren, niños inocentes, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Quién era Herodes? O sea, nace el Salvador, se cumple el propósito de Dios. ¿Cuántos están atendiendo, hermano? Amén. Recordemos, esto la religión no lo va a enseñar, ¿ya? Ni la tradición, ni la Navidad que se haga, no, otras cosas están. ¿Quién era Herodes? Mientras nace el Señor Jesús, Dios está cumpliendo su propósito, el propósito era otro, salvar a los que se habían perdido. Bueno, ¿quién era Herodes? Apenas Dios va a cumplir, hay un enemigo de Dios, que se llama Diablo y Satanás, hermano. Y él conocía de esta profecía, de este plan que Dios tenía. Conocía. Por eso es que Herodes, no era él, había dentro de él otro ser malo, diabólico. Mira lo que hace. Quería matarlo. Los sabios no le avisaron, pero ¿qué hace él? Ya. Hago matar a todos los niños de menores de 2 años, y entre ellos va a estar el que ha nacido allí de María. Hizo matar niños inocentes. Y la profecía estaba escrito también. Mire a continuación el 18, el 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta. Estaba profetizado. ¿Por el profeta qué? Jeremías. Cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolado porque perecieron sus hijos. Y todas las familias perdieron a sus niños, fueron asesinados. Satanás vino a matar, robar, destruir. Es un enemigo de Dios. No quería que se... Porque Satanás sabe bien, desde el principio, que su final es ser destruido por el Señor. Atiende. Se cumplió, hasta eso estaba profetizado, la matanza de los niños inocentes, familias. A ver, piense un momento. Madres que tienen menos de 10 años, que te lo maten a tu hijo. Hermanos, eso fue un lamento grave, tremendo, seguro. Entonces, en todo esto estaba el enemigo número 1 de Dios.
Herodes hace matar a los niños. Eso acabamos de leer. Herodes es un instrumento de Satanás. Hay hombres perversos y malos, hermano. ¿No era así Judas? Seguía queriendo hacer. Hay varios, podemos nombrar. Faraón hizo matar a los niños. Son instrumentos de Satanás y otros más que en la Biblia. ¿Cómo sabía que este niño, por qué le turbó Herodes el nacimiento de este niño? ¿Por qué quería matarlo desde el principio? Porque Satanás conoce ya el plan de Dios, el propósito de Dios, desde el principio. Génesis 3:15 lo sabía y lo sabe. Génesis 3:15, desde ahí, apenas cae el hombre, le hace tropezar Satanás. Y el Señor da la sentencia, ¿ya?, contra la serpiente que era instrumento de Satanás. Esta profecía dada por el Señor mismo, dice 3:15, lo leemos todos y debemos saberlo todos, Génesis 3:15, por supuesto los demás, todos a la voz de tres. No era una profecía, sino que este hecho, ahí, en la misma presencia de Satanás, de darle la sentencia a Satanás. Es una sentencia. Pero el versículo 15, a la voz de 3, 2 y 3. Desde el 14 dice, y Jehová dijo a la serpiente era el instrumento de Satanás, que había hecho caer a la mujer y al hombre, y entonces da la sentencia el Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y ¿quién? La mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se hizo también en la cruz del Calvario. Cristo fue herido, pero el Señor le asestó en la cabeza, ya, el golpe mortal, ya, aunque él está vivo, pero le asestó en la cabeza. Y aún se va a cumplir la profecía para con este ser. Y hay una enemistad. ¿Qué es enemistad? Esta enemistad es perpetua, no se puede reconciliar. Es Satanás, el enemigo de Dios. Y pondré enemistad, enemigo, entre ti y la mujer. Y aquí está la profecía. Entre tu simiente y la simiente suya. Dos simientes. Enemistad. Herodes. Ya. La simiente de la serpiente, hermano. Jesús. La simiente de la mujer. ¿Cuánto dicen amén, hermano? A su nombre, todo lo que está escrito y lo que Dios ha determinado tiene cumplimiento. Y esto es mucho más amplio, pero ahora no vamos a hablar. Pero estamos tomando que Satanás, por medio de Herodes, conocía quién era aquel niño que nació. La simiente de la mujer es Cristo, hermano, como lo dice en Gálatas. Y Satanás sabía, pues,
Y Herodes se turbó. Satanás quería matarlo, hermano. Pero a Dios nadie le mata. Él murió, sí, para salvar, para cumplir el propósito de redimir al hombre perdido. Esto es mucho más amplio. Miren, ese es el asunto. Por eso es que Herodes ahí estaba, quería matarlo. Y entre los que habían en Belén pensó que lo mató, hermano. Pero el Señor lo había sacado a José y María y al niño hasta Egipto. Hasta que murió Herodes. Dios tiene control sobre todo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y a su nombre, gloria. Todo está bajo el dominio y el control, el plan de Dios, hermano. El Hijo de Dios vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito. Y hasta que lo cumpla, nadie podía tocarlo, hermano. Murió en la cruz, pero era el plan de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Ese es el propósito. Eso no lo dicen en la Navidad tradicional, están en otras cosas. El hombre perdido necesita de un Salvador. Su nombre es Jesús. Su nombre se traduce como Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay, hermano. El hombre en la condición de pecado en la cual nos encontramos por la caída de Adán, ¿ya? Y por todo lo demás, ahí está. Pero Él trajo la solución para salvar al hombre de sus pecados. Miren, ¿qué más decía en Lucas? A ver si podemos ver algo más, ¿ya? Estamos ya, algo más, vamos a ir terminando, es amplio, seguiremos hablando sobre estos temas, que no se dice a veces, ¿ya? Navidad y... no. Pero estas cosas están en la Biblia, Lucas. Así que Herodes, conocemos quién era Herodes y otros más, Lucas, ¿ya? Entonces dice, ¿dónde está lo de Herodes? ¿Ya? ¿Estaba en qué capítulo del Herodes? 2, capítulo 2, Lucas, lo que quería decir, bueno, capítulo 2, sí, Belén y luego Herodes. Jesús. El asunto es que, por eso es que el propósito del Señor en sí era nacer, y la historia casi no cuenta de sus días de adolescencia, hermano. ¿Ya? ¿Cómo vivió sus años de adolescencia? No, solo una vez Lucas registra cuando a los 12 años suben al templo. Cada año subían en Pascua, y solamente eso. No habla de sus días de la juventud, por ejemplo. No era el propósito. El propósito era nacer e ir a la cruz. Por eso, después de una referencia que hace Lucas, en que subieron a Jerusalén, donde se había quedado y creyeron sus padres que se había perdido, está en el capítulo 2 y versículo 41, cada año subían a adorar ya a Jerusalén, y se había quedado pues el niño ahí a los 12 años, es la única referencia. Después no se sabe de 13, 15, 20 años, no se sabe, no tenían. En aquella ocasión lo encontraron allá,
No es que se haya perdido, se encontraron en el templo con los sabios, con los sacerdotes, y estaba ahí en medio de ellos preguntándoles y enseñándoles. No estaba su juventud perdiendo en otras cosas. Después solamente se dice ya, más o menos a los 30 años tenía que cumplir su ministerio. Ese era el propósito de Dios, buscar y salvar lo que se había perdido. Para terminar, 1 Timoteo dice así, en otras partes también dice a Timoteo, 1 Timoteo 1:15 dice así, para terminar, 1:15, dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Ese es el propósito, salvar a los pecadores. Esa era su misión, man. Y entonces Satanás sabía de eso. Por eso en muchas ocasiones lo quiso destruir, pero Dios iba a cumplir y ha cumplido su propósito de salvar a los pecadores. Gálatas 4:4 dice que él cumplió. Gálatas 4:4 dice así, voy a leer mejor. Gálatas 4:4 dice, 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿nacido de qué? Nacido de mujer y nacido bajo, en el tiempo establecido, envió a su, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Para redimir. Es el propósito, es la labor. Para eso nació de una virgen. Hay que ampliarlo más. Pero agradecemos a Dios porque ese plan nos ha alcanzado a todos a quienes el Señor nos ha favorecido con esta gran salvación. ¿Cuánto dicen? A su nombre, a su nombre. Póngase de pie, vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.